Bendiciones, mis hermanos. Seguimos con nuestro proyecto de estudiando la Biblia y en el capítulo anterior analizamos la primera parte del libro de los Hechos y en este video vamos a continuar analizando esos capítulos restantes desde el capítulo 15 al 28. Como hablamos anteriormente, el libro de los Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento y fue escrito por Lucas, al igual que el Evangelio de Lucas. Y Lucas fue un doctor que además fue compañero de Pablo, lo acompañó en varios de sus viajes misioneros. Pues los capítulos desde el 15 al 28 del libro de los Hechos nos narran la expansión del cristianismo, el trabajo misionero de Pablo y otros apóstoles, y también profundiza en la lucha interna de la iglesia primitiva, la persecución que ellos se enfrentan como seguidores de Jesús. Pues a continuación vamos a hacer nuestro resumen. Comenzamos con el capítulo 15. Se celebra el Concilio de Jerusalén, convocando para resolver la controversia sobre si los gentiles convertidos al cristianismo deben seguir las leyes judías, como por ejemplo la circuncisión. Después de un debate, se decide que los gentiles no necesitan circuncidarse, pero deben abstenerse de cierta práctica, como por ejemplo comer carne sacrificada a los ídolos. Y así se mantiene la unidad entre los creyentes. Luego Pablo y Bernabé regresan a Antioquía para informar a la iglesia de la decisión tomada. Continuamos en el capítulo 16. Pablo y Silas inician su segundo viaje misionero, visitando varias ciudades, incluida Listra, donde se une a Timoteo. Luego llegan a Filipo, donde Pablo expulsa un espíritu de adivinación a una muchacha, lo que provoca que ellos sean arrestados y azotados. Sin embargo, después de un terremoto milagroso, se convierten en los testigos de la salvación del carcelero de Filipos y su familia. Después continúan su viaje por Tesalónica, Berea y Atenas, donde Pablo predica en el Areópago y presenta a los atenienses el Dios desconocido. En el capítulo 17, en Tesalónica, Pablo enfrenta oposición por parte de los judíos, pero también muchos gentiles creen en el Evangelio. Luego se dirige a Berea, donde los judíos son más receptivos, pero pronto también comienza la persecución. En Atenas, Pablo predica sobre el Dios desconocido a aquellos filósofos, pero muchos no creen, aunque algunos se convierten a Cristo. En el capítulo 18, ellos llegan a Corinto. Pablo encuentra apoyo en Aquilas y Priscila, una pareja de creyentes con quienes trabaja en la fabricación de tiendas. Durante su estancia, Pablo predica en la sinagoga y muchos griegos, incluidos los gentiles, se convierten al cristianismo. Después de 1 año y medio en Corintio, Pablo se dirige a Efeso y luego regresa a Antioquía. En el capítulo 19, en Efeso, Pablo realiza un ministerio poderoso, realizando milagros y causando una gran transformación en la ciudad. Muchos se arrepienten de sus prácticas idólatras y el culto que practicaban a Artemisa de Efeso enfrenta un gran desafío. Esta situación genera disturbio y oposiciones, pero Pablo sigue adelante en su misión. En el capítulo 20, Pablo hace un recorrido por varias ciudades, visitando comunidades cristianas, y luego se detiene en Miletos, donde se despide de los ancianos de Efeso, instándolos a ser fieles y a cuidar a la iglesia de Cristo. Les advierte sobre futuros problemas y el riesgo de falsos maestros. En el capítulo 21, a pesar de las advertencias, Pablo llega a Jerusalén. Allí es arrestado tras ser acusado por algunos judíos de enseñar contra la ley de Moisés. Este arresto será el inicio de una serie de juicios y detenciones de Pablo.
en el capítulo 22 y 23, ahí vemos que, bueno, en el 22 Pablo se defiende de las acusaciones narrando su conversión y misión. La multitud lo rechaza y Pablo es llevado ante el Sanedrín para ser juzgado. Y vemos que en el capítulo 23, pues Pablo se enfrenta a una división entre los fariseos y saduceos en el Sanedrín y es enviado bajo custodia romana por su seguridad. En el capítulo 24, Pablo es juzgado por el gobernador romano Félix, a pesar de las acusaciones en su contra. No se encuentra prueba suficiente para condenarlo, pero Félix lo deja en prisión esperando una oportunidad para obtener un soborno. Y continuamos con los capítulos 25 y 26. El nuevo gobernador Festo reexamina el caso de Pablo y decide que debe ser enviado a Roma para ser juzgado ante César. Durante su juicio, Agripa II escucha el testimonio de Pablo, quien aprovecha la oportunidad para predicar el evangelio. Todo era plan de Dios. Agripa se muestra impresionado, pero no toma una decisión favorable. Vemos en el capítulo 27, Pablo es enviado a Roma bajo custodia. En el viaje por mar se produce un náufrago en el que todos a bordo se salvan, pero la nave se hunde. Finalmente llegan a la isla de Malta, donde Pablo realiza milagros sanando al padre de un líder local. Y en el capítulo 28, tras pasar 3 meses en Malta, Pablo llega a Roma. Aunque estaba bajo arresto domiciliario, Pablo continúa predicando el evangelio a todos los que lo visitan, tanto judíos como gentiles. Entonces, el libro concluye con Pablo predicando el evangelio con valentía, sin ningún obstáculo, mientras estuvo ese tiempo en arresto domiciliario en Roma. Bendito es el nombre de Jesús. Y vemos cómo estos capítulos muestran cómo el cristianismo sigue expandiéndose a pesar de la persecución y las dificultades. La predicación de Pablo a gentiles y a judíos establece las bases para el cristianismo en el mundo greco-romano. Y a pesar de los obstáculos, la fidelidad de Pablo, el evangelio es notable y su encarcelamiento no impide que siga cumpliendo su misión. Estos capítulos subrayan la soberanía de Dios sobre la iglesia y su misión de llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Mis hermanos, les invito a leer este libro de los Hechos de los Apóstoles, una obra profunda y reveladora que nos muestra cómo los primeros cristianos respondieron al mandato de Jesús de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Este libro nos narra paso a paso cómo la iglesia primitiva creció y se expandió y se enfrentó a tantas persecuciones, adversidades y desafíos, pero siempre con la guía del Espíritu Santo. A través de la historia de los apóstoles, como Pedro y Pablo y otros, hemos aprendido cómo ellos vivieron los primeros pasos de la fe cristiana. Y vamos a ver cómo también nosotros podemos atender ese llamado cuando nos enfocamos en Dios, cuando dejamos que el Espíritu Santo obre por medio de nosotros y dejamos que sea Él que nos guíe. Pero sobre todo enfocándonos en el mensaje, en la palabra de Dios. El Señor nos habla por medio de su palabra. Mis hermanos, que el Señor te bendiga y pidiéndole al Espíritu Santo que te motive a entrar de lleno, a entrar profundo, a escudriñar la Biblia, la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.